En el curso de circuitos eléctricos tenemos un tema que es la corriente alterna, o sea, circuitos de corriente alterna. Hoy voy a explicar el tema sobre potencia eléctrica. Inicialmente un ejemplo sobre potencia instantánea y luego otro ejemplo sobre potencia promedio. Con el fin de simplificar los cálculos, voy a hacer los ejercicios utilizando MATLAB para que MATLAB me haga las operaciones. El primer ejemplo es un circuito RLC que tiene un inductor de 0.3 henrios, una resistencia de 4 ohmios y una capacitancia de 50 milifaradios. Es una fuente de voltaje de corriente alterna que es igual a 7 coseno de 10t, o sea que la frecuencia angular de la señal es 10 radianes por segundo. Entonces borramos variables, aquí está la función, la frecuencia angular 10 L.3 henrios, C 50 milifaradios, 50 milifaradios, mili es 10 a la menos 3, y la resistencia de 4 ohmios. La reactancia inductiva es siempre frecuencia angular por inductancia y la capacitiva es 1 sobre omega c. Como los datos están, entonces ya me los calcula MATLAB. XL es 3 ohmios, la reactancia inductiva, y la capacitiva 2 ohmios. Tenemos que hallar la impedancia. Inicialmente vamos a hallar la impedancia paralela de estos dos elementos, de la resistencia con el capacitor. La he llamado ZP. Recuerden que en impedancias paralelas es el producto sobre la suma. Entonces el producto es R por XC sobre R más XC. Y las reactancias capacitivas en números complejos se nos dan como menos J. Entonces menos J y menos J. Eso me da este resultado. Es un número complejo. Y la impedancia del circuito ahora, como ya llamamos esta parte, entonces es esta impedancia más esta otra, porque esta está en serie con este paralelo. Entonces la impedancia es la inductiva, que se nota con J, más la paralela que hallamos antes. Entonces ahí me da ese cálculo. La corriente del circuito, corriente por ley de Ohm siempre es voltaje sobre impedancia en corriente alterna. Entonces me calcula la corriente eléctrica cuya magnitud se calcula con ABS, nos da 4.34 y el ángulo, o sea la fase, me da menos 1.05. Esto es en radianes. Si queremos hallarlo en grados, pues multiplicamos por 180 y dividimos por pi. Eso da menos 60.25 grados. ¿Sí? Como no tenemos que hallar la potencia es el voltaje por la corriente. Ya sabemos que la corriente es 434, que es la magnitud, por el coseno de omega t menos la fase o el ángulo que está aquí. Y el voltaje me da el problema, que es 7 coseno de 10t. Entonces la potencia aquí me da el producto, pero me da un coseno multiplicado por otro coseno. Hay una fórmula trigonométrica para pasar funciones trigonométricas multiplicadas a sumas, que es lo que necesitamos, y es igual a esta ecuación, ¿sí? O sea, un medio de coseno de 2θ más i más coseno de menos phi. Entonces θ es 10t, ¿cierto? Y phi es el ángulo i que calculamos. Este es el ángulo phi.
Entonces la potencia es, según lo que nos muestra aquí, es 1519 sobre 50 por 1/2, según la fórmula, de coseno de 2 teta, o sea 2 por 10t más phi, más coseno de menos phi. Eso me da toda esta expresión. O sea que la potencia es esta operación, me da esta operación de acá, que es un número, me da 753 más 1519 sobre 100 da 15.19 por el coseno de 20t, y esto me da, esta era la fase que teníamos de 125. Entonces, para diferenciarla vamos a graficar desde 0 a 1 a 1 segundo en pasos de 0.01 segundo, o sea una centésima de segundo. O sea, vamos a tomar 100 valores. Vamos a graficar primero el voltaje. Entonces graficamos el voltaje, lo ponemos en verde, mantenemos la gráfica. Luego vamos a graficar la corriente, que ya se sabemos, la ponemos en rojo, la mantenemos, y luego la potencia, que ya la conocemos, y lo colocamos esta leyenda. Eso me da como resultado estas gráficas cuando se corre. Entonces vea, la verde es el voltaje, una señal senoidal. La corriente es la roja, fíjate que tiene fases diferentes, y la potencia es el azul, que es la más grande porque es la multiplicación de las otras dos, ¿sí? Fíjense que en este punto máximo tenemos un Y de 22.71, ¿sí? Y eso es lógico porque la parte de corriente continua de la potencia es 753 y el pico es 15, ¿sí? 7 más 15 pues es 22, aquí está, más la suma de los fraccionarios, los decimales. O sea que está bien hecho. Entonces, de esta forma nosotros, en un circuito de corriente alterna, en este caso un circuito de RLC, calculamos la corriente, el voltaje y la potencia, y las dibujamos para saber su forma de ondas, ¿sí? Fíjate que el voltaje, que es la señal que nos dan, es la verde, y exactamente es un coseno. Es un coseno. Que si queremos hallar el valor máximo aquí es 6.9, casi 7, y eso es lo que nos dice la señal de voltaje, ¿sí? El voltaje es 7 coseno, aquí está, 7 coseno de 10t. Entonces, ¿sí? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Este era sobre potencia instantánea. Vamos a ver el otro ejemplo, que es sobre potencia promedio. También es un circuito de RLC, resistencia 10 ohmios, inductancia 20 milihenrios y capacitancia 100 microfaradios. El voltaje que nos dan es ahora 100 coseno de 1000t. Entonces el omega ahorita es 1000, ¿cierto? Bueno, dice que hallar la potencia en la resistencia. Entonces sabemos que el voltaje de pico es 100, omega es 1000, L es 20 milihenrios, R es 10, y C es 100 microfaradios. Micro se escribe E a la menos 6, o sea 10 a la menos 6, es más la E quiere decir 10, o sea es 100 por 10 a la menos 6. Como necesitamos valores efectivos o RMS, recuerden que el valor efectivo es el pico sobre raíz de 2. Entonces obtenemos ese valor. XL, ya sabemos que es omega por L, y XC 1 sobre omega C. Hallamos los valores de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva en ohmios. Y Z, como es un circuito serie, simplemente esto más esto más esto, o sea, R más J XL menos J XC. Recuerden que XL con J porque está adelantado a 90 grados y XC es menos J.
Si hiciéramos un diagrama de fase o fasorial, el R estaría horizontal, el X estaría para abajo y el XL estaría para arriba. Bueno, ahí me da Z, la impedancia, y la corriente pues es voltaje sobre Z. Aquí me da en forma compleja. Hallamos la magnitud con el comando ABS, el ángulo con angle, y si queremos pasarlo a grado pues multiplicamos 180 sobre pi. Entonces aquí me da los valores. Entonces la corriente tiene una magnitud de 5, el ángulo es menos 0,78 en radianes y en grados es menos 45. La potencia en la resistencia, pues recuerden que la potencia en la resistencia es I cuadrado R. Estamos en corriente alterna, o sea, la magnitud de I al cuadrado por la resistencia. Eso me da 250 vatios. Luego en B me dicen que calcule la potencia que me entrega la fuente. Obviamente que es B por I. Ya B y la corriente se conocen. Calculamos su magnitud y su ángulo, o sea su fase. Entonces la magnitud es 353.55 vatios y el ángulo, o sea la fase, es menos 0,78, pero en radianes. Si quisiéramos llevarlo a grado, multiplicamos por 180 y dividimos por pi. Y aquí está la fase, perdón, la magnitud 353, ya la habíamos calculado aquí. Entonces de esta forma calculamos la potencia promedio. Fíjense que la diferencia con la potencia instantánea es que la potencia instantánea tenemos que verla en el tiempo, o sea, mirar si la señal es senoidal o es cosenoidal, para así mismo mirar de forma instantánea, o sea, en cualquier tiempo, el valor del voltaje y la corriente. En cambio estos son valores promedios, de cuánta potencia hay, cuál es la corriente, cuál es el voltaje. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que compartan el video y se suscriban al canal.